Bueno, vamos a hablar sobre el edema. Es un tema muy cortito, ¿ya? Bueno, principal, ¿no? ¿Qué es edema? Bueno, el edema viene del griego oidema, que significa hinchazón, ¿qué se denomina? Es el edema, es la presencia excesiva de líquido en el espacio intersticial, ¿ya? Entonces, que está en estrecha relación con el aumento del volumen de un tejido blando. En el examen nos decían que es el desequilibrio, ¿no? Entre las presiones de los capilares y tisulares, ¿no? Este edema se hace notorio a partir de las 72 horas. Ya ahora, recordando mm, fisiología, así a grueso modo, acá tenemos lo que es un esquema de la microcirculación, ¿no? Tenemos lo que es la arteriola, después los capilares arteriales, después las capilares venosos y la vena. También tenemos lo que son los vasos linfáticos, ¿no? La filtración va a ocurrir en los capilares arteriales, después va a haber una reabsorción por los capilares venosos. Y los vasos linfáticos se encargan cuando hay una filtración de líquido, de agua, en el espacio intersticial va a haber un sobrante, ¿no? En el libro nos decía que era una décima parte de líquido y un sobrante. Entonces, el vaso linfático se encarga de que ese sobrante de líquido vuelva a la circulación, ¿no? Es por el vaso linfático. Lo mismo, el vaso linfático, otra de sus funciones también es el transporte de las proteínas. Recordemos que en la reabsorción, ya que las proteínas es una molécula grande, no se va a reabsorber, ¿no? Entonces, el vaso linfático se encarga de eso también, del transporte de las proteínas. Ahora aquí, es bonito y muy importante. La permeabilidad vascular. Bueno, ¿qué es la permeabilidad vascular? Es la propiedad de los vasos sanguíneos que permite o regula lo que es el agua, solutos, ¿no ve? O macromoléculas. ¿De dónde? Que van desde el capilar hasta hacia el intersticio. Tenemos barreras de la permeabilidad. ¿Cuáles son? Son las células endoteliales, ¿ya? Son las células endoteliales, el glucocálix endotelial que se va a encontrar más o menos por acá. Después tenemos las uniones intercelulares, ¿no? Que son estas partecitas. Después la membrana basal que se encuentra afuera, ¿no? Hacia el lado del intersticio. Después tenemos los pericitos que se encuentra pues rodeando todo lo que es el capilar. Entonces, los pericitos menciona que se encarga de regular lo que es el diámetro y la estabilidad de la barrera. Tenemos tres tipos de capilares: un capilar continuo, un capilar fenestrado y un sinusoide. El capilar continuo, bueno, como vemos, no hay espacios, ¿no? No hay espacios intercelulares continuos. En cambio, en el fenestrado hay un poco de pasos de espacios intercelulares. Y en el sinusoide, pues hay muchos, es más grande los espacios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el interior no tenemos lo que es agua, sodio, solutos. En un capilar continuo, estos solutos no van a poder salir a lo que es el espacio intersticial, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su vía de transporte? Porque tiene que salir, ¿no? Entonces va a utilizar una vía de transcelular, no una vía paracelular. Eso. Ahora, en un capilar fenestrado, mencionaba aquí ejemplo, por ejemplo, lo que es el hígado, que tiene un capilar fenestrado, y los solutos sí van a poder salir, ¿no? Pero los solutos de pequeño, ¿cómo se llama? Los solutos pequeños, ¿ya? En los sinusoides, ya que son grandes, entonces aquí incluso van a poder salir lo que son las proteínas, ¿no? Después, también nos mencionaba que los capilares pueden sufrir de una disminución de la velocidad de intercambio, que son tres razones. Son estas: el tamaño de los poros.
¿no? Como acá podemos decir como los capilares fenestrados, ¿no? Hay poros donde puede haber una salida por el espacio intercelular, pero de moléculas pequeñas, ¿no? Y en aquí, ya que son más grandes, pues va a haber una salida, pero de moléculas más grandes, ¿no? Y lo mismo acá, el otro es el tamaño de las sustancias, ya hemos dicho, ¿no? Que el sodio, el cloro son moléculas pequeñas, entonces van a poder salir por aquí tranquilamente. Pero lo que son las proteínas, entonces no van a poder salir por acá, ¿no? Entonces van a quedar allá adentro. Después tenemos el gradiente de concentración. Esto a ver, pónganse que, no sé, aquí es un grupo A y un grupo B. Y en aquí tenemos hartas personitas. Hartas personitas sí, hartas personitas. Entonces, aquí no hay mucho. Entonces, estas personitas van a querer ir a este lado. ¿Para qué? Para equilibrar, ¿no? Este es el gradiente de concentración, es que va a ir de mayor a menor. Eso nos menciona. Ahora vamos a hablar sobre las fuerzas estables. Esto es importante. Necesito que se recuerden esta imagen de acá. Que en su cabecita esta imagen tenga. Tenemos cuatro fuerzas, ¿no? Que son presiones. Tenemos la presión hidrostática capilar, que nos dice que es hidrostática, ¿no? Que es agua. Capilar, ¿por qué? Porque se encuentra en el vaso sanguíneo, ¿no? Dentro. Entonces, ¿qué hace esta presión hidrostática capilar? Empuja el agua hacia el intersticio. Ya, esa es su función. Ahora tenemos otro, que es la presión coloidosmótica capilar. Coloidosmótica, como sabemos, son las proteínas, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, en el vaso tenemos lo que es la albúmina, fibrinógeno, pero en mayor concentración tenemos lo que son las albúminas. Entonces, la presión coloidosmótica capilar se encarga de retener el agua dentro del capilar, ya es su función. Ahora, la presión hidrostática intersticial, ya sabemos, hidrostática se refiere al agua intersticial, pues porque se encuentra en el intersticio. Entonces, esta presión hidrostática intersticial se va a encargar de meter del intersticio hacia el capilar el agua, ¿no? Va a tratar de meter al capilar. Ahora tenemos la presión coloidosmótica tisular o intersticial, que es esta. Entonces, ya sabemos, coloidosmótica se refiere a las proteínas. Entonces, al estar estas proteínas en el intersticio, se van a encargar de mantener el agua en el intersticio, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre el efecto Gibson, ¿no? Em, Imagínense que este es el vaso y este es el intersticio, ¿no? Entonces, el vaso tiene proteínas, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, la albúmina, que es el más de mayor cantidad. Entonces, esta proteína tiene una carga negativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Recordemos que cargas opuestas se atraen, ¿saben? Imagínense, pero que esto no es el potasio, imagínense que es el sodio. Entonces, esta proteína va a traer sodio dentro de la célula. Y recordemos que el sodio, no, no, recordemos que, el sodio, pucha, no, que el sodio siempre va a estar caminado, o sea, siempre está unido al agua. Si el sodio va a un lado, el agua le sigue, ¿no ve? Entonces, como la proteína tiene una carga negativa,
va a traer el sodio dentro del capilar y el agua le va a seguir. Entonces, en el capilar vamos a tener mayor cantidad de sodio y agua, pero cargas iguales se repelen, ¿no? Entonces va a repeler a lo que es el cloro. En eso se trata del efecto Down. Ahora vamos a ir a lo que realmente nos interesa, la fisiopatología. Se van a recordar siempre de esta imagen, ¿ya? Porque todo se basa en eso. ¿Qué hemos dicho que era el edema? Hemos dicho que era un desequilibrio entre las presiones capilares e intersticiales. Entonces aquí tenemos. eh, bueno, recordemos cuál era la función de la presión hidrostática capilar. Hemos dicho que era eliminar o sacar, empujar el agua hacia el intersticio. Entonces, ¿qué pasa cuando esta presión hidrostática capilar aumenta? Pues va a enviar mayor cantidad de agua al intersticio. Aquí se va a llenar de agua. Entonces, eso nos va a provocar un edema. Ahora, ¿cuáles son las causas? Eso es importante porque esas causas sí nos preguntan. La causa puede ser por un aumento de volumen o por obstrucción. ¿Ya? ¿Cuáles aumentan el volumen? Acá tenemos como ejemplos lo que es el edema agudo de pulmón, trastornos cardíacos, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca. Por obstrucción, acá nos daba un ejemplo de una trombosis, puede ser una TED, ¿no? Una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, todo eso. Ahora eh, vamos a hablar del aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué hemos dicho aquí? Vamos a regresar a esta imagen. Eh, ya, eso sí. ¿Qué, qué es lo que va a aumentar la permeabilidad capilar? También les mencionaba que iba a aumentar el flujo sanguíneo. A mayor flujo sanguíneo, mm, a mayor flujo sanguíneo, eh, va a haber mayor óxido nítrico. Y a mayor óxido nítrico, este va a activar lo que es el GMP cíclico, ¿no? Ese es lo normal, GMP cíclico. Y va a aumentar lo que es la permeabilidad vascular. Ahora también había otro ejemplo que a mayor péptido natriurético, se activaba lo que es el GMP cíclico y va a haber mayor permeabilidad vascular. ¿Ya? Eso es fisiología. Ahora, ¿qué pasa en la fisiopatología? Eh, ¿Se recuerdan qué causa lo que la alergia? ¿No? La alergia, vamos a colocar alergia, alergia a cualquier cosa. Esta alergia va a causar una inflamación. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A esta inflamación, ¿no? Va a haber una inflamación. Recordemos que los mastocitos van a liberar las vitaminas, leucotrienos, ¿no? Entonces, esta liberación de histamina va a provocar una lesión, o una activación del endotelio. Entonces, ¿qué va a hacer? Este endotelio se va a haber una constricción, perdón, una contracción, ¿no? Va a haber una contracción. Entonces, estas histaminas van a salir a través de estos espacios intersticiales, ¿eh? Porque hay espacios, van a salir al intersticio. Y al salir también estas moléculas, perdón, eh, va a salir, va a salir aquí lo que son los solutos, ¿no? El sodio, el agua, pero también ya van a poder salir lo que son las proteínas. Esta proteína ya van a salir. Entonces recordemos las proteínas que hacían en el intersticio, retenían el agua, ¿no? Retenían el agua en el intersticio. Entonces en el intersticio va a haber mayor cantidad de agua. Entonces nos va a provocar un edema.
No, aquí están resultados como un edema. Ahora, no es la única causa, ¿no? Ya hemos dicho, las causas son inflamación, infecciones, alergias, quemaduras, una radiación. Aquí les dice fármacos también que les puede causar aumento de la permeabilidad vascular, una hipertensión venosa, una hipoalbuminemia, igual nos causa un aumento de la permeabilidad vascular. Ya, en acá igual nos da ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿No? Una alergia. Recordemos, en inflamación, el Rebe dijo, ¿no? Hay una vasodilatación. La vasodilatación causa aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Alergias, infecciones bacterianas, intoxicación, la inflamación, ¿ya? Ahora tenemos, esto después vamos a hablar de la disminución de la presión coloidosmótica capilar, ¿no? La presión coloidosmótica capilar se encargaba perdón, son las proteínas, ¿no? Se encargaba de retener el agua dentro del vaso, pero cuando esta disminuye, entonces el agua tranquilamente puede salir al espacio intersticial y causarnos un edema. ¿Ya cuáles son las causas? Ya que es coloidosmótica, está relacionado a las proteínas, y recordemos que la mayor cantidad es la albúmina. Esta albúmina se sintetiza lo que es en el hígado. Ay, no se ve. En el hígado. Entonces va a ser por causa de unas hepatopatías, como ser una cirrosis, un síndrome nefrótico, una malnutrición, quemaduras. Hay dos causas para la presión coloidosmótica capilar, ¿no? Sí, uno es, hay una disminución en la producción de proteína, y la otra es, hay una pérdida de proteínas. Proteínas. Mm, Son estas dos causas. No, son estas dos causas. O hay una disminución en la producción de proteínas o hay una pérdida de proteínas. Acá nos dice, en la disminución de proteínas tenemos dos. O es una hepatopatía o una emisión o malnutrición. En una pérdida de proteínas tenemos aquí una pérdida de proteínas, tenemos el síndrome nefrótico y quemaduras. ¿Ya? Se van a recordar eso. Ahora, recordemos que dijimos ese rato, los vasos linfáticos tienen una función, ¿no? Que era el líquido sobrante en el espacio intersticial. eh, este vaso linfático se encargaba que vuelva a la circulación sanguínea, ¿no ves? Pero no solamente eso, también eh, se encargaba del transporte de las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta va a haber una disminución del líquido a la circulación, o va a haber una obstrucción del vaso linfático. Esto tiene mucha relación con el aumento de la presión coloidosmótica intersticial. Porque, a ver, mm, ya, imaginemos que, ya, este es el vaso linfático. Hay una obstrucción, ¿no? Entonces, ya no va a poder transportar, vamos a poner al albúmina, ya no va a poder transportar la albúmina. Entonces, la albúmina, va a haber una mayor cantidad de albúmina en el espacio intersticial. Entonces, va a aumentar lo que es la presión coloidosmótica intersticial. Ya, entonces, por eso hay una presión, un aumento de la presión coloidosmótica intersticial, que las causas son las mismas que la obstrucción del vaso linfático. Ya, estos dos son las mismas causas. Nos dice,
puede ser por una filariasis, por cáncer, por cirugías, ¿ya? Eso. Ahora, estos son artículos, son de años anteriores, creo que son del doctor Ocio, pero nos hablan lo mismo que ese rato les hablaba. Nos dice, el equilibrio de las fuerzas, ya les dije, ¿no? La presión hidrostática capilar se va a encontrar aumentada. La presión oncótica plasmática se encuentra disminuida. Ahora, ¿qué nos aumenta algo? Nos habla del glucocálix. ¿Qué nos dice? Nos dice que investigadores actuales indican que el capilar está revestido por un glucocálix endotelial. Ya este glucocálix es una red compleja de glucosaminoglicanos, ¿no? Que es la verdadera barrera de filtración. Recordemos, aquí dijimos, ¿dónde están? Las barreras de la permeabilidad, el glucocálix. Ahora, ¿qué pasa si este glucocálix se daña? No sufre un daño. En el artículo se mencionó que puede sufrir un daño por una isquemia, una sepsis. Entonces menciona que al haber un daño, ¿no? Como es una barrera, pues va a haber mayor espacio, así por decirlo, mayor espacio para que el agua salga al intersticio, ¿no? Entonces ya no va a ser una barrera eficaz. Entonces también es una causa de, de edema, ¿ya? Ahora aquí dice los dos pasos fundamentales para la formación de edema. Ya hemos dicho, alteración hemodinámica del capilar, ¿no? Eh, Pongámonos acá un ejemplo, disminución de la presión colodesmótica capilar. ¿No? No hay una disminución. Entonces, debido a esta disminución, ya sabemos, ¿no? Va a salir mayor agua al intersticio. Entonces, esto va a provocar que el volumen plasmático reduzca, el volumen plasmático, ¿no? Se reduce. Entonces, por ende, la perfusión tisular igual va a estar reducida. Entonces, esta perfusión tisular reducida, los riñones lo van a detectar, ¿no? Detectan esa disminución de perfusión tisular, ¿no? Una hipovolemia, ¿no? Que es una hipovolemia. Entonces, los riñones activan lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y lo que es el sistema nervioso simpático. Entonces, al activar estos sistemas, van a retener el sodio y el agua, ¿no? Esto para intentar restaurar lo que es el volumen plasmático, pero no lo van a lograr, ¿no? Sí va a haber ese desequilibrio hemodinámico, entonces va a provocar un edema. Ahora, continuando, es igual, ya les he explicado, pero igual los mencioné. Aumento de la presión capilar. Ya les dije. Un ejemplo es la insuficiencia cardíaca era un aumento del volumen, ¿no? Por un aumento de volumen, una disminución del gasto cardíaco. O por obstrucciones, como es la trombosis venosa profunda. En la reducción de la presión oncótica, esta es capilar, por si acaso. La presión oncótica capilar es causada, ya dijimos, por una hipoalbuminemia, ¿no? También nos menciona el síndrome nefrótico o la desnutrición. Dijimos que en la disminución de uno de aquí, déjenme recordar, sí, no era aquí, no, sí era aquí, sí era aquí. En esta reducción de la presión oncótica es por dos causas. Dijimos que era porque hay una disminución en la producción de proteínas o porque simplemente no hay proteínas, ¿no? O hay una pérdida, no hay proteína.
proteína, ¿no? Una disminución de la producción, una pérdida de proteína. Después tenemos el aumento de la permeabilidad capilar. Ya dijimos esto como ejemplos. Vemos las quemaduras. Después en la obstrucción linfática, que nos dice que normalmente drena el líquido y proteínas que no regresan a los capilares, ¿no? Esa es su función. Entonces, en caso de que haya una obstrucción por tumores, cirugía, infecciones como la filariasis, entonces se acumula el líquido en el espacio intersticial. ¿Ya? Esto, y ya. Esto nos decía que el gradiente que favorece la filtración tiene que aumentar menos de 15 milímetros de mercurio. No, yo no creo que la verdad nos pregunta, pero o sea, si pasa mayor a estos 15 milímetros de mercurio, va a provocar edema, ¿ya? Ahora, el linfedema, lo que hablamos hace rato, ¿no? De la obstrucción linfática. Va a provocar un linfedema. ¿Qué es el linfedema? Es decir, no solo es una hinchazón, sino es un desequilibrio crítico entre la producción de la linfa y la eliminación a través del sistema linfático. Entonces nos dice que la linfa aumenta cuando se incrementa la permeabilidad capilar, ¿ya? Entonces, esto sube la presión venosa, aumenta la presión venosa o disminuye lo que es la presión oncótica capilar. Después nos da dos clasificaciones. Tenemos un linfedema primario y un linfedema secundario. El linfedema primario es congénito, ¿ya? Son malformaciones congénitas. Puede ser por una hipoplasia, aplasia, incompetencia valvular, ¿no? Aquí nos da, como por ejemplo, la enfermedad de Milroy, que es una mutación genética, ¿no? Por vasos anaplásicos, nos da un edema bilateral y es en el primer año de vida. Ahora, la enfermedad de Meyen nos dice que es el más común, el linfedema primario que afecta a adolescentes. Ahora, en el linfedema secundario, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es el más frecuente y resulta por una obstrucción o daño de los vasos linfáticos. Causas, ya dijimos, puede ser tumores, cirugías, o especialmente el cáncer de mama. ¿Por qué el cáncer de mama? Porque recordemos que la mama se encuentra cerca de la axila, ya cerca de la axila. Entonces, al extirpar esta mama, también llegan a extirpar partes de los vasos linfáticos. Ya, entonces recordemos que al no haber estos vasos linfáticos, entonces el agua se va a seguir acumulando en el espacio intersticial. Entonces va a haber mayor cantidad de agua y puede llegar a provocar edema. Ahora, la filariasis, esto, nos dice que en los países no desarrollados, como nosotros, es la causa principal de edema, ¿ya? Ahora, eso muchachas, no sé si han entendido o tienen alguna duda, porque después he hecho unas preguntitas, así como nos hizo el año pasado, y no sé si tienen dudas o algo que no les ha quedado claro para que les vuelva a explicar. Si no, continuamos con las preguntas. Ya.
Vamos a continuar entonces. Un tema cortito y bonito, ¿no? Yo diría que la clave es recordarse esta imagen, cuáles son las funciones que hace cada presión, ¿no? Y las causas, cuáles son las causas, ¿ya? Ahora, a ver, esta preguntita. La pregunta 1 nos dice, ¿es un paciente con síndrome nefrótico avanzado que se observa edema generalizado, según una NASARCA? Nos dice, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico primario que inicia la formación de este edema según las fuerzas Starling? A ver, ustedes analícenlo y díganme cuál creen que sea. ¿Mm? ¿Ya tienen idea? Bueno, vamos a ir a recordar las causas. ¿Ya? Nos dice aquí, paciente que tiene síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las causas del paciente con síndrome nefrótico? Aquí está. Y aquí está. Síndrome nefrótico. Ah, no, aquí nos dice. Síndrome nefrótico es una de las causas por una disminución de la presión colorosmótica plasmática. ¿Ya? ¿Es por qué? Porque hay una pérdida de proteínas. ¿Ya? Entonces vamos a regresar a la pregunta. Nos dice, el paciente tiene síndrome nefrótico. Entonces, aumento de la presión hidrostática capilar debido al retorno de sodio. No, ¿no? Porque dijimos que era debido a la disminución de la presión osmótica capilar, ¿no? Eso vamos a ver. Disminución de la presión oncótica intersticial por pérdida de proteínas, tampoco. Aumento de la permeabilidad capilar, secundario a una inflamación renal, según yo tampoco. Disminución de la presión oncótica plasmática debido a una proteinuria masiva, sí. ¿No? ¿Qué es la proteinuria? ¿No? Es la eliminación de proteínas a través de la orina. Entonces, ¿qué hay? Hay una pérdida de proteínas. ¿Y qué dijimos que era el síndrome nefrótico? Es por una pérdida de proteínas, ¿no? Entonces, esta pérdida de proteínas va a provocar, es debido a, ¿por qué? Porque hay una disminución de la presión colorosmótica capilar, ¿no? Está en el cuadrito, aquí. Pérdida de proteínas, síndrome nefrótico por una disminución colorosmótica plasmática. ¿Ya? Ahora el otro. Nos dice, un hombre de 70 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Presente edema con fobia, tres cruces en ambas extremidades inferiores. ¿Cuál es la alteración hemodinámica capilar fundamental responsable de este hallazgo? Una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué tiene que ocurrir? Insuficiencia cardíaca congestiva era por un aumento de volumen, ¿no? De volumen
por una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué ocurría esto? Porque había un aumento en la presión hidrostática capilar, ¿no? Entonces busquemos eso. Aumento de la presión hidrostática capilar por congestión venosa retrógrada. Parece que sí. Disminución de la presión oncótica por no. Disminución de la resistencia arteriolar tampoco. Aumento de la presión intersticial, nada que ver. Aumento de la permeabilidad tampoco. Entonces yo diría que es la. Ya esto era la D. Ya, incluso aquí arriba está. Eso, aquí vamos. Insuficiencia cardíaca. Nos dijo que tenía el paciente una insuficiencia cardíaca congestiva. Y esto se debe, ¿por qué? Por el incremento de la presión hidrostática capilar. Ahora, la tercera pregunta. Dice, considerando la fisiopatología del edema por cirrosis hepática grave con ascitis, señale la afirmación correcta sobre el papel de la albúmina. Cirrosis, recuerda, es hepática, entonces, hepatitis, en la hepatitis, perdón. En el hígado, ¿qué te produce? Albúmina, proteínas, ¿no? La albúmina. Entonces, ¿qué pasa con la albúmina? Se encuentra disminuida o hay una pérdida. Dijimos que en una cirrosis hepática hay una pérdida, ¿no? O una disminución en la producción, una síntesis de la proteína, ¿no? Entonces vamos a buscar eso. Dice, la albúmina aumenta en el intersticio, atrayendo agua fuera del capilar si hay un aumento de la presión oncótica intersticial. No, dice que no. El hígado produce un exceso de albúmina mal formada por un aumento de la filtración, tampoco. La síntesis hepática disminuida de albúmina reduce la fuerza que retiene agua dentro del vaso. Si hay una disminución de la presión oncótica capilar, ¿no? Pues sí tiene más sentido. La albúmina se pierde masivamente entre la orina, similar al síndrome nefrótico, ¿ya? La presión oncótica plasmática se mantiene normal, no. Entonces vamos a volver al cuadrito. ¿Qué dijimos que era? Aquí está. Hepatopatía cirrosis. Hay una disminución de la proteína. Entonces hay una disminución en la presión colerosmótica plasmática. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aquí está. Eso, ¿no? Hay una disminución de la presión oncótica capilar. Sería la C. ¿Ya? Entonces, la pregunta 4. Una mujer de 25 años presenta una quemadura, ¿no? Quemadura de segundo grado en el brazo derecho. La zona está enrojecida, caliente y muy hinchada. ¿Qué cambio en la microcirculación es principal determinante del edema en la lesión inflamatoria aguda? Recordemos, quemadura, ¿por qué ocurría? ¿Dónde están? Aquí deben estar ejemplos de quemadura. Incluso aquí, ¿no? En el artículo nos menciona. Resulta de las lesiones vasculares directas como las quemaduras. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión, pero un aumento de la permeabilidad capilar. ¿No ven? Entonces vamos a buscar eso. Acá dice, aumento de la permeabilidad capilar con salida de proteínas al intersticio. Sí, ¿no? Porque dijimos que al haber está aquí arriba, aquí, ¿no? Y va a haber una quemadura, entonces hay una lesión, entonces va a salir al intersticio, pero también van a salir lo que son las proteínas, ¿no? Eso en el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces la respuesta aquí sería, ¿dónde está? Sí, ¿no? Ya. Después tenemos en el modelo fisiopatológico del edema clínico o idiopático, un factor contribuye
contribuyente es el aumento de la permeabilidad capilar durante la bipedestación. ¿Cómo afecta esto las fuerzas de Stalin y el volumen sanguíneo? Ya vamos a ver. Aumenta la filtración neta, disminuyendo lo que es el volumen plasmático y activando lo que es la retención renal de sodio. Y puede ser. Disminuye la presión hidrostática capilar. No, todo esto no. Te voy a decir porque esto incluso lo mencionaba en el artículo. ¿Dónde está? Aquí. No, nos dice que el paciente que tenía, perdón, eh, ya. Recordemos, dijimos que hay una disminución de la presión coloidosmótica capilar, entonces esto va a provocar un volumen plasmático, perdón, va a reducir lo que es el volumen plasmático, entonces por ende va a reducir lo que es la perfusión tisular. Entonces, esta disminución de la perfusión tisular es una hipovolemia. Dijimos que los riñones detectan esa hipovolemia, entonces activan lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para retener el sodio y también el agua. ¿No ve? Entonces, acá nos dice eso, ¿no? Entre las respuestas, ¿aumenta la filtración neta? Sí. Disminuye el volumen plasmático, digamos que sí, y activa lo que es la retención renal de sodio. Entonces, eso sería la respuesta. Y eso, muchachos, aquí igual les he puesto las respuestas. Esto es un cuadrito, sí, hecho por Leia, donde te explica, ¿no? Todo lo que les he explicado, las causas, cómo ocurre. Entonces, eso sería, muchachas. No sé si tienen algo, una pregunta, si me han entendido.